Bánquensela. Yo creo que es la primera vez que hay tantas cámaras prendidas. O sea que para boludear las cámaras a pleno, a pleno. Bueno, bienvenidos señores de Un Solo Ojo, señores cocodrilos, el señor de la nave Kevin, Williams Gorrow con el gorro flugo, Emma guarda con el oxígeno, ¿sí? Estás atento al cantidad de oxígeno que te queda. Eh, Agus Papa Frita. Me gusta porque Edu y Williams compraron la gorra en el mismo local. Es la gorra que te viene con los auriculares, es impresionante. Impresionante. Chris, el conejo Chris, entra Santi. Entra Santi y no va a entender nada, mirá. Todo silencio. Sí, si me avisabas antes me disfrazaba bien, yo tengo de todo para disfrazarme, me encanta ir a las fiestas de disfraces. Bien ahí, bien ahí. Santi, entraste y no entendés nada, ¿no? Te juro que no, ¿qué onda? ¡Qué carajo! Esto está siendo. Este es un momento de. ¿Saben qué? En este momento, porque viste, cuando estamos los hombres, no podemos volver con estas cosas. Cuando capaz hay una mujer, nos ponemos un poquito más la pila, decimos, che, no volvemos tanto. Mostremos a las mujeres que podemos madurar a los 40, 45 años, podemos ser maduros ya. No lo juzgo, pero un poco raro. Claro. Entonces, ahora que no hay nada. Ya no nos creen igual. No, ¿para qué madurar? Si, escúchame. Yo tampoco lo creería. No, olvídate. ¿Quién nos cree? Bueno, pero estamos, vamos, mira, voy a hacer una capturita yo, así también, porque no había llegado Santi querido. Vamos a poner área visible. Blup. Listo. No, impresionante. Ahora después la mando al grupo. Así que Santi, si querés ponerte un filtro, ponete, si tenés cámara y podés activar el filtro. Me gusta porque como que le titilan mucho los ojos a este que ver yo. Ahí tenés, Santi, mirá. ¿Cómo te fue al final con la clase? ¿Llegaste bien a la facu? Opa. Mirá, hay otro que está en Francia. Bueno, en este marco de seriedad que nos caracteriza este grupo de jueves a la noche, que ya prontamente vamos a hacer esto que sea un encuentro real allá en San Peña, si todos están cerquita y si están todos en San Peña, ya lo haremos presencialmente dentro de muy poco. En este marco de seriedad vamos a dar comienzo a este encuentro de ventajas competitivas, capítulo de resolución de problemas, en el cual vamos a recuperar un poquito de información de nuestro encuentro pasado en el planeta Tierra. ¿Sí? Así que algunos de ustedes, amigos galácticos, gente de otros planetas, que se anime a traer información de nuestro encuentro pasado. ¿Quién se acuerda? No metas la mano adentro del traje. No hace bien eso. Emanuel querido, ¿no? La mano dentro del traje no, porque te empaña el coso. Vamos. Encuentro pasado. ¿Cuáles fueron los puntos más importantes que tocamos? Hablando de puntos, ¿no? Punto A, B y todo eso. El problema, la contextualización, que sea resoluble. Resoluble, claro. 80-20. 20. Medible. Bien. Dale, tratemos. Por ahora vienen títulos así. Problema, tipo, viene, problema. Resoluble. Claro, lo que había dicho la otra vez es que un problema hay que plantearlo en formato de pregunta, ¿no es cierto? Tiene que ser algo que nos estemos preguntando y que esté relacionado con cómo llegar de un punto A a un punto B, que sería nuestro objetivo. Exactamente. Increíble memoria. No, se había planteado también el tema del iceberg, por decirlo. Bien, para profundizar más en el tema, creo que había dicho 5 preguntas esenciales para llegar a la raíz del problema.
Exactamente, porque nosotros lo que vemos es la parte de arriba. Hoy le vamos a poner nombre a esa parte de arriba. Eso lo que vemos es lo que se llama problema latente. ¿Por qué latente? Porque es algo que suponemos que es, pero en realidad no sabemos si es exactamente eso. Por eso tenemos que indagar en ese 70% que no estamos viendo, qué es lo que nos lleva a la causa raíz del problema. Y como bien dijeron, las preguntas, como dijiste, Edu, querido, esas preguntas que nos llevan a explorar ese fondo, como el qué, a quién, cuándo, dónde, y la pregunta más importante que es el por qué, ¿sí? ¿Por qué digo que es la pregunta más importante y por qué la dejamos para el final? ¿Por qué? Porque si en verdad nosotros sabemos el por qué, tranquilamente estaríamos apuntando a la solución directamente. Por eso es la última de las preguntas, pero tenemos que estar muy seguros de haber podido responder bien todas las anteriores. Entonces, vamos a ampliar un poco y acá los invito a todos con su... porque yo quiero ver la interpretación. A mí me encanta dejar a libre interpretación la creatividad cuando yo hablo de un punto A, B, cuando hablo de un iceberg. Entonces, vamos a hacer un desafío de dibujo a mano alzada y ustedes, cada uno de ustedes, con su virome, lápiz, marcador, bolígrafo, que tengan a mano y en una virome, ustedes van a empezar a hacer así como esas personas que escriben en los juicios, ¿no? Que empiezan a escribir todo lo que dicen los testigos y esas cosas. Entonces, vamos a ver qué se interpreta, cómo ustedes bajan a un papel todo esto que voy a decir. Entonces, hablamos que título, resolución de problema, es ir de un punto A a B, a un punto B, donde el punto A es la realidad, es donde estamos parados, es la situación que acontece, y el punto B es ese lugar donde entendemos que hay una situación deseada o hacia dónde queremos llegar. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ampliar ahora es un punto sobre los puntos, vamos a ampliar un poco sobre los puntos A y B. Y vamos a hablar de una cosa que se llama, hoy lo hablábamos un poquito en la clase con Santi estuvo hoy a la mañana, vamos a hablar un poco que en verdad cuando estamos parados en un punto A, nosotros decimos, esta es la realidad, y eso es un error. Nosotros tenemos una construcción de la realidad y tenemos una aproximación de la realidad. No es la realidad concreta, porque si nosotros siempre vamos a estar cerca de entender el problema, pero lo vamos a poder entender en profundidad cuanto más detalles tengamos del contexto. Entonces, nosotros ya nos dejamos de pensar ese punto como el puntito negro que dibujaron en el cuaderno, ahora es un puntito rodeado concéntricamente de otros 2 o 3 círculos. Esos 2 o 3 círculos que están por fuera del punto son aproximaciones al problema, que cada vez van a estar más cerca del punto A cuanto más información tengamos. Y que eso es una condición de salida en la resolución de problemas que es clave. Nosotros tenemos que estar lo más cerca del punto A para acotar el espacio de las posibles soluciones. ¿Sí? Entonces, vamos. Punto A, punto B. El punto A tiene 2 o 3 círculos concéntricos y del centro del punto A van a trazar una recta hacia el borde. Van a agarrar ese segmento que va del punto A hasta el borde que dibujaron, el círculo concéntrico de más afuera. Eso es lo que se llama delta A. Es la distancia que hay del problema que percibimos al problema real. Y que nosotros lo que buscamos es que ese delta A sea cada vez más pequeño, porque queremos llegar al problema real. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Alguna duda? Nuestro enmascarado Josué se quedó colgado. Te quedaste colgado, Josué querido. Bueno, entonces, atención, porque ahora quiero ver esa interpretación. Del otro lado, nos vamos al lugar, a esa situación deseada, el punto B.
El punto B es un punto idealista. Es un deseo que tenemos, un deseo de que eso sea de esa manera. Pero al igual que el punto A, nosotros con las soluciones vamos a pegar cerca de la solución del que deseamos. Vamos a pegar cerca, pero no necesariamente vamos a dar en el blanco. Entonces el punto B, igual que el punto A, tiene esos círculos concéntricos y la distancia a la solución real que necesitamos, a la que vamos probando, también nos da un segmento que se llama delta B. Y lo que buscamos a través de un proceso es hacer que ese delta B sea lo más chico posible y poder dar en la solución que mejor soluciona el problema. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Quién ya lo dibujó? ¿Quién lo tiene dibujado ya? Creo que para esto van a no sé, creo que a ver si les toma la cámara el papel. ¿Quién lo pudo dibujar ya? Perdón, recién se me desconectó, no. Sí, no, te vi que no. te nos viste. Lo que estamos haciendo, hablamos del punto B. Pará que no lo vimos. No lo llegué a ver. Lo que estamos haciendo, Josué, a ver cómo le quedó a Williams ahí. Bien, A, bien, se ve y el punto B, perfecto, genial, listo. Me gustó porque tus soluciones caen por gravedad, de A a B. Él lo dibujó de arriba para abajo, está muy bien. Entonces, ahora, fíjense que los dos puntos, tanto A y B, tienen incertidumbre. ¿Sí? Es ese delta A y el delta B. La incertidumbre, ¿cómo la corregimos en el lado A? Con más información, con más datos. Cuanto más datos tengo que se transforman en información, más cerca de la realidad estoy. ¿Sí? Más cerca de la realidad estoy. Si yo estoy más cerca de la realidad, lo que estoy haciendo es acotando el espacio infinito de posibles soluciones. ¿Sí? Porque empiezo a tener más información y por tanto hay un montón de soluciones que ya van a ser descartadas por definición. ¿Sí? Entonces, el espacio infinito de soluciones la reducimos, la vamos acotando a medida que tenemos mejor definido el problema. ¿Sí? Y entendemos que ese espacio de soluciones que vamos a plantear también tiene, tiene esa variabilidad, ese delta B, porque nosotros vamos a crear soluciones que van a estar cerca, cada vez más cerca de resolver el problema. Por eso tenemos que tender a que ese delta B, ese delta de espacio de soluciones, sea cada vez más preciso. Entonces, fíjense que en resumida cuenta, esto que estamos planteando nos deja un escenario muy claro de cómo abordar cuando estamos del lado A y cómo abordar cuando estamos del lado del punto B. El lado A es el que nos está diciendo más datos, mejores datos, buena construcción de información. Entonces, ¿a través de qué mecanismos nosotros sabemos que podemos obtener datos? ¿A través de qué mecanismos que todos conocemos? Acá viene la pregunta, ¿a través de qué mecanismo que conocemos todos podemos obtener datos? Las preguntas. Las preguntas, acuérdense, el qué, quién, cómo, cuándo, dónde. ¿Sí? Las preguntas, claramente. Las preguntas, nosotros cómo las conocemos en el mundo real. Tienen un nombre. En verdad, sí, son preguntas, pero cuando hago muchas preguntas, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué herramienta estoy utilizando? ¿Cómo se llama esta? Encuesta, ¿no? Encuesta, cuestionario. Encuesta, cuestionario, entrevista, dependiendo de cómo lo ves. Entrevista, grosso Santi. Y fíjense qué interesante, porque estamos hablando de preguntas y vemos que esas preguntas, depende cómo estén estructuradas y cómo sean una pregunta, es una herramienta o es otra herramienta. ¿Sí? Una encuesta es una cosa, una entrevista es otra cosa, tenemos diferentes maneras de hacer preguntas en esas herramientas. Ahora, ¿qué tipos de preguntas existen
básicas. ¿Sí? ¿Qué tipos de Están preguntas? las que dicen que tipo, es una pregunta que da para que la otra persona responda abiertamente, diga lo que So- quiera, sus pensamientos, y después están las que tienen como respuestas ah, típicas de sí, Exacto. no o de algunas opciones. Bien, bien, bien. Cagaron, esto di hoy justamente. Así que estoy Ah, recontra fresco. pará, ¿en qué materia lo estuviste dando? Esto es análisis de sistemas, estamos en una parte que se llama de colección de requerimientos, que es la Bien. forma de tener información de cómo se va a hacer algo. Escúchame, Santi, ¿te jode dar la clase vos esta? ¿Te animás? Ni idea, no. Nada, sí. Dale, Williams, querido. Hay, lo que yo me acuerdo son 4 tipos de preguntas de forma general, que son las preguntas iniciales, que son preguntas sencillas o una respuesta sencilla. Por ejemplo, ¿cuántos kilómetros hay de tal lugar a tal lugar? Listo. Sí. Después están preguntas metacognitivas, que son preguntas que requieren un análisis de cierta información y cierto análisis crítico de esa información para resolucionar el problema. Y las otras, no me acuerdo, eran 2 más, pero no me acuerdo. Bien, bien. Me quedo con todo lo que dijiste. Y voy a Estamos agarrar. puramente técnicos hoy. ¿Cómo, Santi? Estamos puramente técnicos hoy. Sí, es que en algún momento nos tenemos que poner serios, ¿no? Lo dicen nuestras propias caras esto. En algún momento nos tenemos que poner serios porque, Completamente serio. completamente serios, porque tienen que entender ahora que estamos en una segunda parte de ventajas competitivas, ¿de qué se trata ventajas competitivas? Se debería empezar a revelar un poquito de qué se trata esto. Ventajas competitivas es netamente resolución de problemas desde diferentes ángulos. Nosotros vimos resolución de problemas sin ponerle ese nombre cuando empezamos a ver la cuestión de prospección. Porque ya estábamos, la prospección era ese punto B, esa situación deseada, en el cual elaboramos pasos intermedios que nos imaginamos que debíamos llevar para llegar al punto B, a esa prospección. Y a partir de ahí empezamos a ver todo lo que nos hacía falta y hablamos de hábitos, hablamos de gestión de tiempos, o sea, estábamos viendo resolución de problemas desde un enfoque humano, de cómo nosotros como seres pensantes, conscientes, con sesgos cognitivos y con sesgos emocionales, somos capaces de abordar un problema. ¿Cuál problema? El de la prospección. ¿La prospección qué es? Ir de un punto A un punto B. Crear ese camino, ese puente al punto B, trayendo el futuro al presente y diciendo que todo lo que vos te propusiste ya ocurrió. Y proponés, hice tal cosa para llegar a este paso, hice tal cosa para llegar al otro, y así todos esos pasos que te van a llegar al punto B. Entonces, ya arrancamos con resolución de problemas, pero no le pusimos ese nombre, porque en verdad el interés estaba más en el enfoque humano. Ahora, cuando ustedes ven todo lo que estamos hablando, punto A, B, tranquilamente se pueden dar vuelta y mirar un poquito para hacia atrás y decís, esto ya lo arrancamos a ver de alguna manera. Lo arrancamos a ver desde el enfoque humano, ¿sí? Porque el enfoque humano es sumamente necesario más allá de la parte analítica, de cómo se hace, qué herramientas se utilizan, qué framework de trabajo se utilizan para resolución de problemas, ¿sí? Qué frameworks se usan para diseño de soluciones. Entonces, hoy quiero que tengan claro eso. Ventajas competitivas es netamente resolución de problemas desde diferentes enfoques. A, enfoque humano. B, enfoque pragmático, que es el que estamos viendo ahora, donde estamos descomponiendo la resolución de problema en términos que nosotros conocemos y podemos aplicar. Una vez que reconocemos cómo se formula un problema, qué es un problema, cómo lo abordamos de la parte humana, estamos listos para después pasar a un tercer ciclo, que es el tercer ciclo. Ese tercer ciclo es la parte de herramientas, ¿sí? Ya sabemos lo que queremos hacer, cómo abordarlo, ahora necesitamos el martillo, el destornillador, necesitamos las herramientas para poder trabajar profesionalmente. Es lo mismo que ser una persona que trabaja con ciertas herramientas en el garage de su casa a las herramientas que va a usar el día de mañana en una fábrica para producir en masa. Necesitas herramientas, más tecnificación, más profesionalización. Entonces, eso va a ser una tercera instancia de resolución de problemas que vamos a ver frameworks o herramientas de diseño y solución de problemas.
Ahora estamos yendo a la cuestión pragmática y haciendo un resumen, una recapitulación de todo. Entonces, listo. Tenemos este dibujo, el punto AB, con su delta A, su delta B. Entendemos que el delta A lo achicamos, y es lo que estamos hablando ahora. El delta A lo achicamos con datos que se transforman en información. Mecanismo de obtención de datos. Pregunta. Eso no cabe duda. Pregunta. ¿Sí? Entonces, lo que estábamos pensando, bueno, pregunta. ¿Qué tipo de herramientas utilizan la pregunta? Bueno, hablaron de la encuesta. ¿Qué más? ¿Encuesta? ¿Qué otras cosas? Entrevista, cuestionario. Entrevista, cuestionario. Bueno, digamos que hay diferentes formatos. ¿Y eso dónde, qué área se encarga de las preguntas? A ver, ¿qué conocen? ¿Qué profesión se basa netamente en las preguntas? Filosofía. Oh, bueno, ahí es hermoso, Esa no hay que dudar. es hermoso, pero Un vamos interrogatorio. lo que hacen interrogatorio, sí. ¿Dónde está el maldito dinero? No, una profesión sería el periodismo. Bien, está que se afiladísimo. encarga de preguntar. Exactamente. Esa sí es Entonces, la formal. eso, ¿dónde lo vamos a encontrar? Todas estas herramientas para indagar, en el periodismo. Entonces, nosotros vimos una básica, que es la herramienta de las preguntas, dónde, quién, cuándo, que son las preguntas básicas. Después, cuando empezamos a analizar posibles causas de los problemas o entender la causa raíz de un problema, empezamos a preguntar muchas veces por qué. ¿Por qué pasó esto? ¿Sí? Bueno, ¿por qué tal cosa? Ah, bueno, ¿y por qué pasó tal cosa? ¿Y por qué pasó tal otra? ¿Y por qué pasó tal otra? Y porque pasó esto. Bueno, ¿y por qué pasó esto? Y así, o sea, hacer preguntas por qué hasta llegar al punto canónico de la respuesta, donde esa respuesta ya no puede dar más por qué, ¿no? Pero en resumidas cuentas, tengan esto por saber que todas las herramientas de indagación las vamos a encontrar en la doctrina periodística, ¿sí? Porque ahí en la investigación periodística, hay muchas herramientas de indagación que son sumamente interesantes. Y se desarrolló tanto la pregunta, sacando la filosofía, ¿no? Que es la pregunta pura y la pregunta de la pregunta, el periodismo, las técnicas del periodismo se utilizan por ejemplo, en el momento que tenemos que hacer una tesis y tenemos que hacer el marco teórico, etcétera, etcétera, tenemos que trabajar con preguntas y las preguntas se trabajan desde herramientas periodísticas. Entonces, ya nos vamos a anotar ahí al borde del cuaderno que vamos a investigar sobre herramientas periodísticas de indagación, ¿sí? Así, nosotros en el próximo encuentro empezamos a charlar qué encontramos, vemos cómo se usan, en qué casos se usan, cuándo conviene usarlas, cuándo no conviene usarlas, ¿sí? Ante qué tipo de problema, cuando buscas qué tipo de solución, ¿sí? Entonces, ese delta A lo vamos a llevar a cero lo más posible utilizando herramientas periodísticas, porque necesitamos recolectar datos y interpretar esos datos para que se transformen en información. ¿Qué pasó, Waylands? Que me decís que no. No, estaba hablando con una persona. Ah, perfecto. Decirle que no. Entonces, así vamos a abordar el punto A. Lo que nos va a dar todo esto es un contexto bien concreto de esa realidad. Entonces, una vez que tenemos la realidad bien concreta, acuérdense que vamos a formular el problema. El problema es todo ese contexto que armamos, toda esa historia, toda esa información que creamos, la vamos a transformar en un relato donde vamos a decir qué hay, por ejemplo, en el lugar X, en los meses de tanto, en los horarios de tanto, tales personas involucradas en tal situación han tenido el inconveniente así, así, asá, ¿sí? Se crea toda una narrativa que nos da ese dibujo completo del contexto. Eso es, el dibujo de todo ese contexto completo es lo más parecido al punto A,
¿sí? Ya redujimos el delta al máximo y estamos en la mejor versión del punto A. Ahora, en ese relato nos damos cuenta que tenemos un indicio, o lo que se llama un insight, uno o varios insights, ¿sí? Insight, hallazgos. Esos hallazgos son lo que nos están diciendo, puede ser que el problema venga por este lado, ¿sí? La situación no deseada es esta, ¿no? O sea, está quedando por sentado en la historia que hay una situación no deseada y es esta. Y puede ser también que en esa narrativa aparezca la situación deseada también. Yo les había puesto un ejemplo la vez pasada de una empresa que fabrica embutidos, esa empresa que fabrica embutidos que está en tal localidad, que es una empresa de tal tipo, es una MIPYME, una empresa familiar, chiquitita, que se está dando cuenta que grandes empresas chacinadoras le estaban copando el mercado de almacén que ellos manejaban, con mucha más reposición de productos, con normas de seguridad e higiene legalizadas por el ANMAT, etcétera, etcétera. Entonces, se estaban quedando afuera del mercado sus productos por un montón de situaciones. Entonces, en ese relato, vos ya te das cuenta que la situación no deseada es la pérdida de mercado, ¿sí? Y la situación deseada, obviamente, es la contraria, ¿no? Es decir, bueno, queremos copar mercado, o sea, mantener el mercado. Y ustedes lo que van a detectar enseguida es que no se trata de copar mercado, no se trata de darle una campaña de redes sociales para que esa persona siga teniendo mercado, porque igual lo van a rechazar, porque si es un producto que no cumple con ciertas normativas, cosas básicas que la gente, ahora que tiene un producto de una empresa grande, puede elegir entre algo que está corroborado, por más que el salame de Don Tito sea el más rico del mundo, como el otra empresa que hace chacinado fabrica en mayor cantidad, tiene un precio más competitivo y además cumple las normas de seguridad, Tito queda fuera, ¿sí? Queda fuera de los almacenes porque no es competitivo para nada. Entonces, lo primero que vemos es que tenemos el escenario bien definido, ¿sí? Sabemos bien cuál es la problemática y tenemos un lugar deseado. El lugar deseado es, por ejemplo, en este caso, mantener el mercado, por lo menos el segmento de mercado que esa empresa familiar puede abarcar. Llámense almacenes de barrio donde vos vas y tienen el salamín colgando, tienen la bochita de queso, la bondiolita, las cosas básicas que hace Don Tito. Pero ya le digo, no se trata de solamente ir a la solución, sino de indagar por qué realmente está perdiendo mercado él. ¿Sí? Porque cualquier persona lo que haría es decir, bueno, vamos a hacer una campaña de marketing online, los fiambres, buenas fotos, hacemos una campaña grosísima y al final hiciste una campaña grosísima y Tito sigue sin vender un salame. ¿Por qué? Porque a Tito había que decir, che, Tito, mira, vamos a ir a tu fábrica. Vamos a charlar sobre esto. En todos estos años que vos, Tito, pudiste capitalizar tu mercado, que vendiste un producto, ¿qué pasó? Que no tuviste la visión de ir a ese lugar donde sí otras fábricas fueron. Y bueno, porque nosotros la verdad que a medida que íbamos vendiendo productos, nosotros siempre los fines de semana, es una tradición familiar, nos repartimos los dividendos del negocio, separamos la platita para que es comprar mercadería y con la otra plata nos dividíamos la plata y nos íbamos haciendo nuestro sueldito por mes. Y bueno, y cada tanto comprábamos y se nos rompía una máquina, había que arreglar una máquina. Entonces, cuando Don Tito te da ese relato, ya empezás a entender que en verdad la empresa familiar no tenía una visión de futuro, sino que tenía una visión de sobrevivir y que se transforme en una changa como para poder tener guita todos los fines de semana y poder vivir. Entonces, eso es un tema importantísimo que vamos a relevar, porque en verdad lo que nosotros tenemos que trabajar es sobre la visión que tiene Don Tito sobre su negocio.
Entonces, fíjense que la solución no estaba en ir a la campaña de marketing, sino en cosas muy de base, como la visión que tiene una empresa. Entonces, bueno, dale, eso es lo único, no, sigamos viendo. Don Tito produce. Resulta que Don Tito no tiene las certificaciones de ADMAT porque no lo sabe hacer el trámite, porque vos vas a donde él produce y la verdad que con la plata que juntaron pudieron comprar buen equipamiento de acero inoxidable, ¿sí? Sellado al vacío, los productos los envasa al vacío con un transformador de atmósfera para que no haya propagación de bacterias. Tiene un mofito controlado en los salames, cosa que ese mofito que se hace, ¿vieron el mofito blanco que se hace en los salames? Sea blanco y no sea verde. Entonces, tiene un montón de cosas que en verdad él desconoce, que ya cumplimentan un montón de cosas. Entonces, también, como nuestra parte en resolver el problema, es poder hacerle ver que hay algo que ya lo tiene resuelto y que simplemente hay que terminar de normalizarlo. Entonces, Don Tito tiene la capacidad de tener una certificación de ADMAT, la revisamos y nos damos cuenta que si tenés casi todo, te faltaría un poquito el ambiente, la ventilación, para controlar la temperatura del ambiente de producción, las heladeras de almacenamiento. Hay cositas a modificar que no son tan graves, pero vos podrías tranquilamente tener una certificación ADMAT, tener tu número de certificado ADMAT en tus productos chacinados. Eso ya no sería problema. Tito podría ir al almacén y con su producto certificado poder ofrecérselo al almacén. Ahora lo que pasa es que Tito no puede competir con los precios. Y ahí yo corto mi relato, para no copar esta charla, y les digo, Tito tiene un producto que logró certificarlo en ANMAT. Ya eso antes era una ventaja competitiva, una ventaja comparativa que tenía las otras empresas, Tito la tiene, ya ahora Tito tiene la misma ventaja comparativa. Ya si lo comparan, el producto de Tito con el otro, ambos tienen una certificación de la ANMAT. Entonces, ¿cómo hace Tito para competir con una empresa que en una sola tirada de salame puede hacer 200 kilos de mezcla y sacar más de 300 chorizos, ¿sí? Y hacer que los costos se reduzcan un montón, y en cambio el salame que hace Tito, él puede hacer 100 por día como mucho, y los tiene que vender a un precio casi artesanal. ¿Cómo hace para competir Tito con la competencia? ¿Dónde va a estar la ventaja competitiva de Tito? ¿Qué se les ocurre? En un producto innovador, Bien. nuevo, distinto. Estamos hablando de chacinados, salames, ¿no? Algo que nos encanta morfar a todos, con un quesito picantón, el pancito con crosta. O brindar algo que el otro no esté brindando. ¿Qué tiene Tito que no tiene la fábrica? Tal vez transporte o envíos. A mí me parece que Buen trato en con vez el de cliente. competir con el precio, también puede competir con la calidad. Por ahí que Capaz su también por producto eso, salga un poco más, pero que sea de mejor calidad, ¿no es cierto? claro, Exactamente. la forma de producción también podría ser, La forma de es producción. bastante diferente a la de una Siempre por ahí fábrica. lo más casero vende más que lo más industrial. Va muy bien, vamos a hacer que Tito se llene de guita. Pero además, ¿Tito dónde está? ¿En un polo industrial o está instalado en el barrio, Tito? En el barrio, por lo que tengo entendido. En un barrio. O sea, Tito tiene cercanía. Tito tiene cercanía. Tito tiene una historia atrás. ¿Sí? Una mala gestión, capaz. Pero Tito tiene una historia, tiene tradición. ¿Sí? ¿Te acordás, Josué, cuando estuvimos haciendo allá el encuentro de emprendedurismo, que hablamos de innovación a las experiencias? ¿Te acordás? Bueno, cuando tratando el tema, que cayó acá el tema de innovación, un producto de innovación, como decía Cris,
Tito tiene una ventaja muy importante y que es la historia, la cultura y la tradición, ¿sí? Porque eso es lo que empatiza con la gente ya lo conoce, Tito además es un vecino, la familia es gente conocida, y Tito está dentro del barrio. Los vecinos cuando quieren pueden ir a ver cómo se hacen los salames, Tito puede poner una mesita afuera e invitar a comer un salame a la gente para que prueben la calidad. Tito está dando un producto que no está apurado para salir a la venta, a la logística, a la distribución, sino que es un producto que está madurado y estacionado según la vieja escuela, ¿sí? Señores, acá tenemos un salame que ha perdido casi el 40 a 60% de su humedad y tiene la humedad necesaria, tiene la grasa justa para balancear lo que es la conservación y lo que es el sabor de un salame. Está hecho con carnes compradas a productores locales, tiene un montón de diferenciales, Tito, que son invisibles a la gente que compra un salame el 52. Porque vos no te podés imaginar cómo es la fábrica del 52, ¿entendés? El salame chacinado del 52. Porque tendrías que ir a la fábrica, imagínate que qué bola te va a dar. Sí, venía a conocer, ¿no? ¿Quién sos? Luego estamos trabajando. Entonces, Tito tiene un montón de diferenciales que pueden hacer que su producto no tenga que salir a competir con el de fábrica, sino que el producto de Tito sea un producto, como decía Cris, un producto innovador. Y de dónde innova, desde los sabores, de la tradición, desde la cultura. Entonces, Tito puede contar toda una historia en torno a ese producto. Hacemos productos desde 1982, 1964, cuando vinieron mis abuelos de Italia en 1972. Puede hacer la historia que quieran, ¿sí? Entonces, Tito puede contar una historia que mantiene cerca a la gente. Entonces, fíjense cómo la solución no era una campaña de marketing. Cuando nosotros empezamos a indagar, nos damos cuenta que hay un universo gigantesco de soluciones anteriores que si simplemente resolveríamos el problema con el estómago, con la lógica, nos hubiésemos perdido todo el camino anterior de entender por qué Tito puede o no puede hacer tal cosa. Esto en general pasa, lo que traté de poner con un ejemplo bien sencillito, un ejemplo emprendedor, algo que conozco. Este tipo de situaciones son muy comunes en el mundo del problem solver, ¿no? O sea, donde tenemos que resolver problemas. Porque tendemos a ir a la solución, ¿sí? A esa línea recta que une punto A y punto B. Pero en verdad tenemos que encontrar la mejor curva que nos lleve al punto B. Y la curva, poniéndonos en ñoños, ¿sí? La curva que nos lleva a punto B, la curva B es una simultaneidad de pasos, ¿sí? De puntos que nos van a llevar hacia el destino, pero no necesariamente es una línea recta. Porque cuando vamos por la línea recta, en verdad lo que nos perdimos es la posibilidad de explorar otras posibles soluciones, ¿sí? Se me fue alguien. ¿Quién se fue? ¿Quién se cayó? Ahí. Dale, Josué. Sí, me parece que en el caso de este Tito, a lo mejor para que sea competitivo también habría que ver cómo está administrada la empresa, porque vos decías que es una empresa familiar, ¿no es cierto? Algo que hacen entre parientes. Claro. Y esos negocios familiares a veces son un quilombo porque como que todos quieren tomar decisiones, como que no están bien definidos los roles, digamos, de cada uno. Exactamente, exactamente. A ver, eso pasa, eso es la pyme, no Don Tito. Yo te digo, hace muy poquito estuve con una diplomatura con la Universidad de San Martín para 64 pymes de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y otras provincias, y les puedo asegurar que era moneda común. No, tengo a mi viejo que toma todas las decisiones, nosotros somos los jóvenes y las cosas nuevas que queremos plantear siempre
siempre es todo un tema llegar a una decisión porque tenemos a todos los que opinan, tenemos mi primo que opina, el hermano de mi viejo que opina, la mujer de mi viejo que opina, todos opinan y al final no se hace nada y ya estamos cansados. El mundo pyme es así, ¿sí? Es muy particular. Pero bueno, no nos vamos a meter en el mundo pyme, sí, me parece que esto fue una introducción para que podamos detectar que básicamente en el mundo Tito, charlando así entre nosotros, aparecieron 4 tipos de problemas distintos a resolver, a cuales ustedes van a tomar nota. Los voy a pasar a enunciar. Problema tipo 1. Comunicado número 1. Esperen que... Ahí está. Problema número 1. Problema tipo número 1. ¿Sí? Es el problema que pasa con Tito. Urgentemente Tito necesita una solución porque está perdiendo el mercado. Entonces tenemos estos problemas que son de típica urgencia, ¿sí? Son estos de conflicto tipo urgencia. Ese problema es el tipo número 1 de problemas que vamos a encontrar y que encontramos con Tito. Es un problema que hay que encontrar una salida rápida a una situación crítica, pero después de haber nivelado la balanza, cuando decís, bueno, a ver si ahora estamos un poquito mejor, tapaste un agujero. Hay que saber que las urgencias son respuestas inmediatas y no sostenibles, son simplemente para zafar de lo que está ocurriendo en ese momento, pero una vez que logramos estabilizar el sistema, nosotros lo que hacemos es parar la moto, analizar qué pasó y poder generar un plan de contingencia para mitigar y minimizar la probabilidad de que vuelva a ocurrir, ¿sí? Así vamos a solucionar el problema tipo 1 y en el caso de Tito es decir, Tito, bueno, tenemos que hacer esto urgente para que dejes de perder mercado, ¿sí? Vas a agarrar tu lote de chacinados que tenés ya estacionados y lo vas a salir urgentemente a ofrecer con alguna promoción a los almacenes para que tu producto siga estando en góndola a muy buen precio y vas a tratar de hacer algún tipo de oferta enganche para que la gente esté esperando el mes que viene para acceder a esa promoción y tu producto vuelva a estar en góndola por un enganche. 10 por 1. ¿Cómo? 10 más 1. Exactamente, tal cual. Entonces, tenemos ese problema tipo 1 que es el de urgencia. Es lo que se hace ahora, se soluciona, se para la moto, se analiza y se hace un plan de contingencia para reducir que vuelva a ocurrir, la probabilidad que vuelva a ocurrir. Problema tipo número 2, desviación estándar. Tito produce, el producto de Tito es artesanal. Entonces, Tito hace su salame basándose en cómo está Tito, qué lo mueve, qué emoción. Hoy le voy a poner un poquito más de pimienta. Entonces, Tito, lo que pasa, que uno de los grandes problemas que tiene la gente que come el salame de Tito, es que la gente dice, un día dice, qué bueno que está el salame de Tito, se te desarma en la boca. Ese tiene como un sabor avellanado, no sé qué che, qué buena la pimienta, che, qué bueno el anís que le puso a la longaniza. Y resulta que Tito después, bueno, no consiguió el proveedor del mismo proveedor, entonces cambió un poquitito la carne, la grasa no estaba bien limpia, la sal de curado tuvo que usar otra porque no consiguió el mismo proveedor. Entonces, Tito tiene una desviación en la calidad de su producto. Esa desviación es un problema para Tito, porque no le puede dar una satisfacción uniforme a los clientes. Entonces, Tito tiene que trabajar en agarrar toda esa desviación que tiene el producto y a veces sale con más sal, che, a veces sale con más grasa, che, a veces tiene con más menos anís. Toda esa desviación, Tito tiene que entrar en un proceso que se llama de mejora continua para hacer uniforme su producto y ser competitivo, porque cuando vos te vas a comprar el chorizo, el salame, por más berreta que sea, el frigorífico tiene un estándar de fabricación y siempre comes el mismo salame de mierda. Si es de mierda o siempre comes el mismo salame bueno, pero es uniforme. Dale, andá, Agus, querido, andá, papá.
Gracias por estar. Dale, disculpa, Juanpa, disculpa, pero tengo clase de... Dale, una- queda grabado esto. Gracias por Dale, estar. nos vemos, pues. Dale, Chao, abrazo suerte. grande, papá frita, cuídate. Dale, nos vemos. Lo voy a cuidar, lo voy a cuidar. Tengo toda la familia arriba mía, había sido. Bien, Lo voy a cuidar. abrazo grande, papá, cuídate. Sí, Éxito. nos vemos, che. Chao, chao. Bueno, entonces, problema número 2, desviación estándar. Es cuando el problema que tenemos es que estamos pegando de manera irregular en el punto B. A veces pegamos un poquito acá, a veces pegamos un poquito allá, pero nunca logramos acercarnos. Hay desviación, pero nunca logramos acercarnos al punto deseado. ¿Sí? Es como... Sí. Ese problema se nota mucho con las cervezas artesanales, que va cambiando mucho la calidad, el sabor, como que, o sea, Claro. no pasa con todos, pero en algunos se nota bien como que no tienen un estándar permanente. En cambio, vos te comprás una cerveza industrial, una Heineken, por ejemplo, y es siempre igual. Claro. ¿Por qué? Porque si ellos tienen una desviación que tiende a cero, la productividad es pareja, los costos son parejos, los tiempos de entrega son parejos, el producto parejo hace que todo funcione. ¿Quién iba a decir algo que recién que lo interrumpí, pobre? No, yo estaba por decir que sus proporciones son exactas también, o sea, están con científicos todo el tiempo poniendo lo justo y necesario para que salga siempre igual. Esto es una química que lleva también. La artesanal es como al tuntún todo y digamos sale amarga o sale suave, es como es artesanal. Claro, ¿entendés? Yo hago panqueque, yo me pongo a pensar si estoy metiendo una taza y media de harina, yo tiro la harina, tiro el huevo, la leche, me sale bastante parejo porque después ya van 30 años que hago panqueque, pero digo, cuando uno se dedica a vender, la verdad la tiene siempre el cliente. Entonces al cliente le tenés que dar un producto que sea parejo, que sea estable. Entonces, bueno, problema número 2, volviendo, desviación estándar. La desviación estándar, ¿cómo se ataca un problema de desviación estándar? Con una forma de resolver los problemas que se llama iterativa o mejora continua. ¿Qué es lo que hago? Digo, che, vamos a empezar a utilizar, primero vamos a mejorar en los procesos, ¿sí? Vamos a estandarizar el proceso para garantizarnos que la manera en que hacemos el salame siempre sea la misma. No que primero hagamos una cosa, después hagamos la otra, o esto hagamos más tiempo, menos tiempo, no. Tenemos definido un proceso, lo normalizamos. Proceso Buscar su normalizado. producto ideal sería, ¿no, profe? ¿Cómo, Kevin? Buscar su producto ideal, digamos. Tal cual, ahí vamos. Fíjate que primero hablamos de procesos. Ahora, la cadena de valor es esto. Para que lo sepan, cadena de valor en cualquier industria es entrada, proceso, salida. Eso es una cadena de valor. Entrada, en el caso de Tito, es materia prima y productos de elaboración. ¿Sí? Entonces, Tito lo que va a hacer una vez que dice, yo ya tengo, el proceso es esa caja boba donde entra cosas y sale un salame de puta madre. Tito se tomó el tiempo junto a su familia de definir bien el proceso. Dijo, muchachos, estamos todos de acuerdo que este es el proceso, en función de lo que aprendimos, fuimos a los cursos de chacinados, esta es la manera de hacer un proceso de salame para que aseguremos que el producto sea parejo, mismo peso, misma longitud, que el mofito sea el mismo para todos, que la etiqueta salga pegada como corresponde, que los nudos estén perfectamente hechos y no se desaten, que la tripa que usamos sea una tripa que tiene la humedad justa para que no se rompa y se seque el salame antes de entregarlo. Bueno, definen todo el proceso. Ahora dicen, bueno, vamos a la cadena de valor, a la parte de materia prima y productos de elaboración. ¿Cuándo logramos el mejor salame? ¿Qué carne usamos? ¿Qué cortes usamos? ¿Qué grasa usamos? ¿Cómo estaba de humedad esa grasa? ¿Qué productos de elaboración utilizamos? Bueno, ¿cuáles fueron los mejores? ¿Cuál nos dieron el mejor resultado? ¿Cuál fue el mejor blend de carnes que hicimos? Entonces, definen cuál es su ideal de materia prima y elementos de elaboración. Por lo tanto, están definiendo proveedores. Tito además tiene que pensar en el tiempo de entrega para ser competitivo. Entonces tiene que agarrar proveedores que puedan responder en tiempo y forma y cantidad, ¿sí? Y en calidad, porque Tito dice,
yo voy a salir a competir en el mercado con un producto tradicional, ¿sí? Anda, Santi, abrazo grande, sí, sé que tenés que rajar para la facu, dale. Entonces, estamos resolviendo ese proceso de mejora continua atendiendo la parte de materia prima y de productos de elaboración, ya teniendo definido la parte de procesos, y ahora recién viene la parte de producto, ¿no? Lo que sale de esa máquina, de ese proceso. Controles de calidad, definir controles de calidad, lograr establecer un buen sistema de venta, un sistema de logística acorde a los ingresos que tiene la empresa por sus ventas. Tratar de regularizar la cuestión de satisfacción de cliente, poder tener un mecanismo, ahora sí presencia en las redes, que le permita tener un feedback sobre cómo va mejorando el producto en el paladar de los clientes. Entonces, fíjense que la solución no era una campaña de redes sociales al principio, eran un montón de cosas, era entender cosas en toda la cadena de valor del cliente, ¿sí? Problema número 2 es eso. Josué, ¿querías decir algo? Ah, bueno. No, yo no. Bien. Problema número 3. Condición objetivo. ¿Cómo se manifiesta esto en el caso de Tito? Tito dice, bueno, nos proponemos, por ejemplo, desde la parte en la cadena de valor, en la parte de materia prima y productos de elaboración, nos proponemos, además para tener una cuestión de una ventaja competitiva, y atentos a la Agenda 2030, lo que vamos a hacer es trabajar solamente con productores orgánicos y locales. No traemos nada de otro lado que no sea acá, fomentamos la economía local. Entonces, Tito se pone el objetivo de ver si existen esos productores, y si no existen, con los ahorritos que tiene Tito, dice, che, si no existe, lo vamos a hacer. Vamos a hacer nuestros propios proveedores de especias. Bueno, ¿qué necesitamos? Y si existen, bueno, bárbaro. Va a comprometerse para ver que esos productores sean productores orgánicos, etcétera, etcétera, y que sobre todo sean locales. Tito promueve la economía local, ¿sí? Eso es un gran distintivo versus las empresas. Ahora, bien, Tito además, eso se puso como un objetivo, trabajar con productores locales orgánicos y promover la economía regional, local. Entonces después Tito se pone un objetivo en la parte de procesos. Dice que va a elaborar productos cuya uniformidad de humedad sea de tanto porcentaje de humedad, los productos que salen para curado, y para que salgan parejo, todos van a salir con una humedad tal y van a ser curados durante tantos días. Se pone ese objetivo, ¿sí? Entonces, en cada uno de esas partes de la cadena de valor, Tito se pone objetivos, condiciones objetivas a las cuales quiere llegar. Entonces, el problema que tiene que resolver Tito es planificable. No es una urgencia, no es un trabajo iterativo donde hay mejora continua, sino que es planificable, ¿sí? Porque le va a llevar tiempo conocer a los proveedores o desarrollar un proveedor, ayudarlo a desarrollarse. Eso es desarrollo de economía local sostenible. Entonces, le va a llevar tiempo llevar a este proceso donde todos los chacinados salgan con la humedad que quiere. Le va a llevar un tiempo. Es planificable. Ese es el tipo de problema 3. Condición objetivo. La característica que tiene que es planificable, ¿sí? Y por último, el cuarto tipo de problema es el problema de tipo innovador, donde todo lo que existe ya no da respuesta a un mercado. El salame tradicional ya me doy cuenta que no es competitivo en el mercado, en lo que en los negocios se llama estoy en un mar rojo. ¿Sí? El mar rojo es donde tenés mucha competencia y donde cuesta muchísimo robar una porción de mercado. Entonces Tito
en función de conocer la tradición de sabores de esa peña, por ejemplo, sabe que la gente en esa peña come un fruto seco en particular. Estoy hablando sin saber, perdón. Si alguno sabe, me puede tirar alguna punta. Entonces empieza a fabricar salames con algún bichito de por allá, el tatú. ¿Qué bichito hay que rete en 4 patas, que se coma? Guasuncho. ¿Eh? El guasuncho. Guasuncho. Lo voy a googlear después. Guasuncho. Entonces, Tito empieza a sacar un blend de carnes magras del bosque. Empieza a mezclar cerdo de cría respetuosa, etcétera, etcétera, ¿sí? Que come pasto, que come bellota, una muy buena carne mezclada con una muy buena panceta, un cerdo que tiene la cantidad de grasa necesaria, grasa blanca, grasa buena, solamente se usa grasa de panceta, y además Tito le empieza a mezclar carne de animales típicos y comestibles de esa especie. Entonces, Tito está cambiando la manera en que la gente come salame. Ahora va a empezar a hablar de salames blend, ¿sí? No existe en el mercado el tema del salame blend, porque el salame es netamente corte de cerdo, y el salame campero es el salame que está hecho con cerdo y con vaca. Pero Tito empieza a sacar sabores regionales. Probá el salame blend de Tito. Eso es un producto que sigue siendo un producto chacinado, pero innova en el concepto de consumo, ¿sí? Entonces, Tito dijo, ya no tengo manera, por más que mejoré mi salame, la gente, en definitiva, puede estar muy bueno mi salame, pero la gente para zafar compra el salame industrial porque es más barato, etcétera, etcétera. Entonces, voy a salir con una propuesta nueva e innovadora. Entonces, el problema de innovar básicamente tiene 2 enfoques. ¿Cómo enfoco la innovación? La innovación puede ser incremental o puede ser radical. Tito, a ver si dan en el blanco. La innovación incremental es aquella que se genera sobre un producto ya existente, donde se le agregan nuevas funcionalidades, donde se le agregan nuevas prestaciones, nuevas características, ¿sí? Que pueden ser metidas en un mercado y pueden ser vendidas. ¿Se les ocurre algún producto que haya tenido innovaciones incrementales a lo largo del tiempo? Los yogures, por ejemplo. ¡Apa! Me mataste. Dale. ¿Cómo? ¿Cómo innovaron? Y no sé, en agregar sabores, por ejemplo. Antes siempre era de frutilla o vainilla, y ahora vos encontrás de durazno, de fruto del bosque, y cremoso, no cremoso, y hay muchísimas cosas más donde... Bien, bien. Le han dado características a un producto base, que es el yogur, para innovar incrementalmente. Dale, Williams. Uno de los servicios que se ha innovado incrementalmente en los últimos años es el Internet, por ejemplo. Pasar de un servicio de, por ejemplo, en épocas anteriores, de, qué sé yo, descargar una imagen de 5 megas tardabas 3 horas, ahora lo descarga así. Y de hecho están subiendo más el servicio de Internet. Incluso hay países que llegan a 1 giga de Internet, 2 o 3 o más. Bien, bien. Ha mejorado el servicio. Lo que ha innovado detrás de todo esto son las redes de telecomunicaciones. El servicio que se monta sobre las redes de telecomunicaciones es lo que es el resultado de esas innovaciones tecnológicas de base, ¿no? Entonces, han mejorado el servicio. Yo creo que la innovación en los servicios de Internet es, por ejemplo, acá Telecentro en Buenos Aires no solo te da la red hogareña, sino que te garantiza que cuando vos estás en la calle, ellos tienen hotspot de conexión en todo Buenos Aires, en todo Capital Federal. Vos salís de tu casa y en vez de perderte internet, empezás a tener internet en la vía pública y también te lo cobran, ¿sí? Pero tenés internet, wifi en la calle, en cualquier lado de Buenos Aires.
Eso han innovado en la manera en que la Internet llega al usuario. Antes la Internet era hogareña. Era hogareña o tenías Internet de datos como te brinda Movistar, Personal, Claro, etcétera, etcétera. Innovan en la forma en que el servicio llega a la gente. Ahora Internet la tenés en todo momento, en todo lugar. Más allá de la red móvil que te garantizaba lo mismo. Pero las redes hogareñas de Internet no te lo daban antes e innovaron ahí. Casos, ¿a alguno se le ocurre otro caso más de innovación incremental? Y bueno, por ejemplo, el servicio de Netflix, que ahora están probando de hacerlo interactivo, que uno puede elegir opciones en el medio de una película. Bien, bien. Se modifica el producto. Se modifica el producto que ofrece el servicio de Netflix. ¿Sí? Fíjense que Netflix es muy interesante. Es una mezcla, es una solución tecnológica con productos, con contenidos. ¿Sí? Es un mix. Están innovando tanto en plataforma tecnológica, porque la tienen que desarrollar para que sea interactiva, y también están innovando en contenido que pueda ser interactivo, ¿sí? Para hacer ese contenido interactivo, la tecnología tiene que soportarlo. Así que hay dos tipos de innovaciones, tanto en plataforma como en contenido. Para ir a un caso más emblemático y sencillo, acuérdense del celular. El celular originalmente era solo para hablar, ¿sí? Y podías marcar un número, te conectabas a una estación base y había comunicación, ¿sí? A través de las estaciones bases de telecomunicación terrestre. El teléfono, con el tiempo, a medida que se iban miniaturizando los integrados y los componentes electrónicos, lograron tener más poder computacional, lo que dio lugar a que el teléfono empiece a tener unidades de procesamiento, no solo lógica, sino matemática, lo que permitió, o lo que impulsó, por decirlo de una manera, el desarrollo de periféricos. Se empezaron a desarrollar pantallas que no consuman tantas baterías, se empezaron a desarrollar baterías que no se consuman tan rápido, con baterías que se carguen más rápido. Entonces, la miniaturización de los microprocesadores y los componentes electrónicos impulsó a que otras tecnologías se desarrollen para poder llegar a un producto que es un celular con una pantalla con la cual puedo tener interacción, donde ya no tengo solo números, sino que tengo textos, donde con el tiempo, además, eso se conectaba a otra red, no solo a la GSM, la red de telefonía, sino que se conectaba a la red 3G, bueno, en verdad al principio fue la GPRS, después se transformó en 3G, 4G, etcétera, etcétera, pero tenemos un teléfono que no solo se comunica a través de una red GSM, sino que se conectaba a una red de internet móvil. Entonces, a todo esto, fíjense cómo de fondo se han desarrollado nuevas tecnologías en las redes de comunicación, como lo que fue de GPRS a 5G, WiMAX y todas esas. Entonces, el teléfono pasó de ser algo para hablar para ser una computadora personal. Ahí hubo una secuencia de innovaciones incrementales que llevaron al teléfono a lo que es hoy en día. Ahora, en el transporte se dieron innovaciones donde pasamos de caminar, pasamos a un sistema tirado por caballos, como fueron las carretas. Después existió, con los primeros avances en la química, se resultaron las primeras máquinas a vapor, lo que fue la primera revolución industrial, cómo esa revolución industrial generó innovación en maquinaria que tenía fuerza y tenía velocidad y cambiaba la manera en que nosotros nos transportábamos de un lugar a otro. Ahí hubo una innovación radical, ¿sí? Porque cambió radicalmente la manera en que nos movíamos. El caballo nos podíamos mover hasta un cierto punto, caminando nos podíamos mover hasta cierto punto, en un barquito nos podíamos mover hasta cierto punto. Ahora, cuando se inventa la máquina a vapor, esa máquina nos llevaba más lejos a otra velocidad y con parámetros súper controlables porque era una máquina. Después lo mismo, pasamos de la energía de vapor al carbón, del carbón, estamos ahí, máquinas a vapor que funcionaban con carbón, después aparece la segunda revolución
industrial con el tema del combustible, de los combustibles fósiles y del petróleo, y volvemos a cambiar radicalmente la manera en que nos transportamos, porque ahora se diseñan motores basados en los hidrocarburos que nos permiten mover aún con mayor potencia y con mayor velocidad. Y se empiezan a desarrollar nuevas formas de transportarse, como fue el caso del avión. ¿Sí? El avión con ese combustible era capaz de volar distancias mucho mayores, y entonces ya no teníamos que pensar en tomar un crucero que tardaba 30 días para llegar a Europa, sino que tenemos un avión que nos llevaba en un plazo de 18 a 20 horas, nos llevaba a cruzar el Atlántico o cruzar el Pacífico, en definitiva, hacia el otro lado. Podíamos lograr distancias inimaginables. Y la innovación radical en el movimiento otra vez era una máquina aérea como el avión. Entonces, esos son los ejemplos de innovaciones radicales. Entonces, Tito en este caso está cambiando una característica del chacinado. Está diseñando un producto nuevo, ¿sí? Un producto nuevo, perdón, con características nuevas, pero sigue siendo un salame. La innovación estaría en cómo Tito lleva ahora una manera distinta de consumir el salame, ¿sí? Distinta de adquirir el salame, distinta en lo que es el producto en sí. Ya no tiene más el formato salame, sino que inventó un formato nuevo. Eso sería una innovación radical, ¿sí? Entonces, en los problemas de tipo innovación, nosotros claramente nos mete de una en entender, mediante la investigación, todas aquellas cosas que tenemos que investigar para lograr algo nuevo, ¿sí? Y entender que eso que estamos haciendo es algo nuevo, ¿sí? Entonces, básicamente tenemos esos 4 tipos de problemas que los vimos con el ejemplo de Tito, ¿sí? El problema tipo urgencia, el problema de desviación estándar, condición objetivo e innovación. ¿Cuál es el objetivo de tener bien claro esto? Es tener bien claro qué tipo de problema estamos abordando, entender qué tipo de problema estamos abordando, ¿sí? ¿Cuál de estos 4 problemas estamos abordando cuando estamos queriendo solucionar un problema? Porque el enfoque y las herramientas que vamos a utilizar son diferentes. Nosotros vamos a trabajar con un proceso en la parte de innovación. La parte de innovación, acuérdense que todo es incierto, en verdad no sabemos nada en la parte de innovación, porque nos vamos a meter en un mundo que no existe aún. Entonces tenemos que utilizar herramientas para esos contextos, donde no sé en dónde estoy parado y no sé a dónde voy a ir. ¿Está bien? Entonces es muy diferente a cuando tenemos que resolver un problema que sabemos a dónde queremos llegar. Y en cambio en la innovación estamos creando algo totalmente nuevo, que a veces vamos persiguiendo un objetivo y a través de ese objetivo terminan surgiendo innovaciones nuevas que no necesariamente tenían que ver con lo que nosotros queríamos alcanzar. Y esto pasó muchísimo en la ciencia. Estaban buscando la vacuna para una cosa y terminaron descubriendo la cura para un montón de otras, ¿sí? En un proceso innovador. ¿Alguna duda, comentario, sugerencia, crítica constructiva a nuestro tema del día? Siendo las 8:28 y mi familia ya casi comiendo sin mí. No, por suerte se entendió bastante bien toda la clase, profe. Bueno, estudié bastante para esto hoy, así que qué bueno que se entendió todo. Bueno, voy a sacar el filtro ya para dar la cara. Ahí va. Ahí estamos. Listo. Ahí lo sacamos. Bueno, gente, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y semana que viene vamos a estar poniendo temas sobre la mesa para encarar un proyecto de solución de problemas. Vamos a tratar de elegir un problema a nivel local que valga la pena resolver. No digo que vamos a llegar al punto de concreción, porque eso depende mucho en terreno de ustedes y no es la pretensión del ejercicio, sino tener un buen planteamiento de problema y opciones de resolución a través de diferentes herramientas que vamos a ver.
Así que vayan pensando con la almohada qué cosas les gustarían cambiar, mejorar, qué problemática acoge a la gente de por ahí y que puede ser interesante resolver. ¿Sí? Pueden pensar en alguna cosa propia a resolver, pero lo interesante es que lo trabajemos como equipo. De acá va a salir el proyecto, en definitiva, que vamos a arrastrar hasta el final de los tiempos en esta parte de ventajas competitivas, y va a ser, en definitiva, lo que a este equipo de gente impresionante le va a dar el aprobado a esta parte de ventajas competitivas. Así que vayamos viendo problemas latentes. ¿Sí? ¿Les parece bien? Si no les parece bien, son más ustedes, yo arrugo. Si me dicen que no, no, Se intenta, ¿no, profe? ¿Para qué Más estamos? vale, más vale. Y algo vamos a hacer. Bien, esa es la posta, Edu, querido, esa es la posta. Así que, bueno, vayan a morfar. Voy a dejar de grabar porque si no... Dale, Josué, contame. Sí, te consulto porque vos mencionaste 4 tipos de problemas, ¿no es cierto? Sí. Pero yo no alcancé a notar cuál es el número 3. Bien, ¿alguno le quiere decir el problema número 3? Yo tengo otro. Condición objetivo, dice Ever y Kevin también. ¿De qué se trata? ¿Lo tenés anotado de qué se trata el problema 3 o querés que te lo cuenten? Tito se propone trabajar con productos orgánicos y locales. Este problema es unificable, por ejemplo. Es abreviando básicamente todo lo que sería el problema 3. Bien, digamos como que se pone objetivos. Por ejemplo, en este caso era comprar cosas orgánicas del lugar y fomentar lo que era la venta de la economía local, digamos. Era comprar cosas de ahí. Se ponía un objetivo como comprar todo lo que era la materia prima de su localidad, por decirlo así, y así fomentar todo. Y si no conseguía materia prima de su localidad, era implementar una forma de que se pueda hacer esa materia prima en su localidad. Es decir, haciendo gente que lo haga o haciéndolo por su cuenta. Bien. Resumo lo que dijeron muy bien los dos. El problema número 3, condición objetivo, es un problema planificable. Es un problema que lo vamos a resolver a través de la planificación poniéndonos un objetivo claro a alcanzar. ¿Sí? Era en nuestra matriz de Eisenhower, era aquello que era importante y urgente, era importante y no urgente, era planificable. ¿Sí? En la matriz de Eisenhower era el cuadrante de lo importante y no urgente. Es planificable. Es importante lograr esos objetivos, pero lo podemos planificar. Por eso se llama condición objetivo. Y por eso siempre insisto que todo ya lo estuvimos viendo en los capítulos anteriores, nada más que ahora le estamos siendo pragmáticos. ¿Sí? Estamos siendo pragmáticos, pero todo ya lo vimos. Eso es lo que intento, que todo se transforme en un déjà vu y usted dice, ahora me cierra esto. Entonces, estamos hablando que un problema número 3, condición objetivo, es eso. Nos ponemos un objetivo planificable para resolver un problema dado. ¿Sí? Y el cuarto lo tenés, ¿no? Sí. El de innovación. Cuarto es de tipo innovador. Exactamente, que tenemos los dos tipos de innovación y dijimos la innovación incremental y la radical. Abordar un proceso de innovación radical es distinto al proceso de innovación incremental. En el proceso incremental sabemos cuál es el problema, cuál es la mejora que queremos alcanzar, ¿sí? Y es una combinación de todo un poco lo anterior, porque va a haber un proceso iterativo, hay una condición objetivo, ¿sí? Es como que agarramos un poco del problema número 2 y le sumamos el tema de objetivos más allá de la mejora continua. Eso es abordar un problema de innovación incremental. Y la radical la vamos a ver porque en verdad la radical no sabemos nada de las variables del problema, pero sí claramente necesitamos ir hacia a un destino incierto que tiene que ser lo más nuevo posible. Tiene que estar la innovación ahí. Así que, sí. Ever, ¿querías decir algo? No, Todos tipos serios. Bueno, voy a dejar de grabar esto a partir de acá.